Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta casa encendida, que es ya también casi nuestra casa, la Casa del Faro de la Economía Social. En estos encuentros que tenemos periódicamente y que ya vamos por el segundo año que vamos celebrando, tratamos en cada ocasión un tema de actualidad del movimiento cooperativo de la economía social de la Comunidad de Madrid. Y en esta ocasión el tema va a ser muy genérico porque tenemos una nueva ley de cooperativas, como todos sabéis, y lo que pasa es que no hemos tenido ocasión de analizarla con detenimiento y presentar sus novedades con un análisis ya sistemático, ¿no? Ya, bueno, pues han pasado casi 2 meses, va a entrar en vigor a finales de este mes, el próximo viernes exactamente, y por tanto es un momento oportuno para, bueno, pues hacer este planteamiento general de análisis de los cambios, de las novedades que trae esta nueva ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid, que ha sido ambiciosa en su recorrido también, porque ha tardado mucho en salir, pero ha sido ambiciosa también en la cantidad de cambios que ha introducido. Es verdad que ha introducido muchos cambios. Lo que hace falta es valorar, y para eso tenemos aquí a un experto en Derecho Mercantil, un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que ahora presentaré, y tenemos también a las familias más afectadas del movimiento cooperativo madrileño que van a hacer también su propio análisis sectorial o del ámbito concreto de cada una de las familias cooperativas. Y, por tanto, bueno, pues esas novedades, además, las vamos a destacar en una publicación que queríamos haber presentado hoy, que queríamos haber distribuido hoy, pero que fallos de última hora en el diseño de la publicación pues han impedido que hoy pueda estar disponible. Estará en la próxima semana, seguramente a finales de la próxima semana, porque tenemos 2 días de fiesta, o a primeros de la siguiente, y la enviaremos a todos los que estáis aquí hoy, que habéis venido a estar con nosotros y que os habíamos prometido que os ibais a llevar un ejemplar, pero no ha sido posible porque, bueno, hemos tenido fallos de maquetación que no terminan de corregirse y no podíamos sacarla en esas condiciones. Entonces, es preferible esperar un poco y que salga todo lo bonita que queremos que salga, ¿vale? No tiene sentido sacar una publicación que trae más errores que el propio BOE. Entonces, en todo caso, corregir los que pudiera haber, que no los hay tampoco en el BOE, o sea que el BOE sale muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta sesión. En primer lugar, tengo que disculpar la ausencia de nuestro presidente, don Carlos de la Higuera Pérez, que no ha podido estar hoy con nosotros, como hasta ahora en todos los faros que hemos celebrado, por un pequeño problema familiar que no tiene mayor importancia, pero que tenía que atender personalmente. Así que sus disculpas para todos vosotros, por favor. Y a continuación voy a presentar a nuestro conferenciante, don Fernando Sacristán Bergia, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, asesor de FECOMA y colaborador habitual en los análisis jurídicos que hacemos desde la Federación, ¿vale? Él ha hecho un resumen de los principales cambios en esa publicación que entregaremos a partir de la semana que viene, ¿vale? Que contiene la ley en un documento un poco más bonito que el BOE habitual y que, bueno, pues lo tendréis disponible para consulta y además con el texto de Fernando Sacristán. Viene también con la presentación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha tenido a bien mencionar unas palabras en relación con la ley y en relación con la publicación de FECOMA. Y también con una presentación de nuestro presidente, Carlos de la Higuera, ¿vale? Bueno, pues Fernando nos va a hacer ahí una síntesis de los principales cambios, no de todos, ¿vale? Porque son muchos, y luego las familias cooperativas van a tener la oportunidad también de entrar en detalle en lo que les afecta a cada una de ellas. Por tanto, Fernando, adelante, cuando quieras, te paso el micro. Muchas gracias por la presentación
y por la invitación para poder compartir hoy un rato para hablar de una visión, desde luego no puede ser más que general, de la nueva ley de cooperativas. Como ha adelantado Vidal, hay una publicación donde con detalle pues, se enumeran en relación con los distintos ámbitos, socio, órganos sociales, modificaciones estructurales, se hace un repaso a la ley y se van viendo las diferentes novedades. Tampoco hoy, y no creo que eso sea el objetivo de mi intervención, voy a hacer una exposición desde el punto de vista técnico muy crítico, porque eso no tiene sentido en este momento. No tiene sentido porque todos sabemos que criticar es fácil, que cualquier proceso legislativo lleva mucho trabajo, es mejorable y no me parece que debamos perder la perspectiva de la importancia que tiene este nuevo texto legal. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Todos lo conocemos, la Ley 4/1999. Una ley coherente, una ley desde el punto de vista técnico muy bien elaborada y sistemáticamente pues, recogía lo que era la visión consensuada de las cooperativas a finales del siglo pasado. Estos 23 años habían pasado mucha factura al texto legal y lo habían hecho sobre todo en aspectos básicos y claves relativos a la propia concepción de la cooperativa. Si nosotros analizáramos ahora con detalle cuáles son las tendencias que durante estos 23 años vemos en el ámbito legislativo en otras comunidades autónomas y en derecho comparado, pues podríamos resumirlos con 3 ideas bastante sencillas. Mayor protagonismo de los principios cooperativos, una aproximación a la estructura orgánica de las sociedades de capital y una mayor flexibilización de aspectos relacionados con el régimen jurídico de la cooperativa. Estas 3 cuestiones, que son 3 cuestiones que era necesaria su actualización, tenemos que decir que sí están reflejadas en el nuevo texto legal y en ese sentido, por supuesto, la visión de la ley actual pues tiene que ser positiva, porque era absolutamente necesario. Ahora, el proceso legislativo del que resulta la ley pues ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso largo en el tiempo y eso pues tiene sus consecuencias en el propio texto. Realmente empezó en el año 2017, como se recoge en la propia exposición de motivos. Es verdad que hubo un estudio técnico en el que pude participar desde la Escuela de Estudios Cooperativos, pero tengo que decir que la referencia que se hace en la exposición de motivos a ese estudio no responde a la realidad. Fueron 11 cuestiones concretas planteadas sobre 11 propuestas de reforma y no hubo un estudio de lo que han sido todos los cambios que se introdujeron a lo largo del proceso. Por otro lado, también tengo que decir que de los textos prelegislativos, los trabajos que íbamos conociendo en el sector, pues a última hora todos sabemos que se incorporaron novedades por la vía de las enmiendas y algunas de esas novedades pues plantean dudas de coherencia y sistemática en el propio texto, pero llegados a este punto también sabemos que hay cuestiones que deben desarrollarse casi de manera inmediata, como son todas las que tienen que ver con la digitalización del registro de cooperativas, con el sistema de mediación y solución de conflictos que propone la ley, y será un buen momento para que desde el sector planteemos reflexiones que afectarán algunas cuestiones de tipo de cooperativas, como pueden ser las de cohousing. No basta solo con el reconocimiento, quizá hace falta algo más, y también con matices que se nos pueden plantear con otros temas, como a los que me referiré luego, entre los que están realmente el ámbito y contenido de esas declaraciones responsables que ahora a veces sustituyen autorizaciones por parte de la Administración y que podrían tener sus consecuencias, por ejemplo, ante una inspección fiscal. Bien, pero dicho esto, a mí me interesa mucho destacar una de las principales novedades en las que, sin duda, muchos no han reparado. El artículo 1. El artículo 1 marca un antes y un después en el ámbito de la idea de qué es una cooperativa y cómo se refleja su
concepto a efectos normativos. Vamos a destacar solo lo más importante. Hemos pasado de una concepción de la cooperativa propia del siglo pasado, que ya en el año 1999 estaba superada, de la cooperativa como una asociación autónoma. Hoy la ley dice claramente que es una sociedad. Y a continuación, en ese artículo 1, recoge las dos características principales de este tipo societario. La mutualidad está ahí introducida y también, pues, que es una organización que tiene como eje central identificador los principios cooperativos. Y el que se hable de los principios cooperativos en el artículo 1 de la ley no es una novedad respecto de otras leyes de cooperativas, no, pero es una necesidad. Es una necesidad que identifica al tipo y que además evita muchos debates. Yo he escuchado muchas veces hablar de los principios cooperativos y a veces, pues, también uno se da cuenta que se repite y se hace referencia a ellos como una especie de mantra y como si los principios cooperativos fueran un paraguas que cubre todo. No. La ley dice que las cooperativas deben actuar conforme a los principios cooperativos y nos dice cuáles son los principios cooperativos. Y nos remite a la ACI, en la última versión de los principios cooperativos. Si proclamamos que esa es una característica de este tipo societario, luego no podemos interpretar cada uno los principios cooperativos a nuestro antojo por algo muy sencillo, porque es que la ACI los interpreta y la ACI periódicamente los revisa y da pautas para que los podamos entender. Y, por tanto, no debe haber ninguna discusión sobre cuáles son estos principios y cuál es el ámbito de cada uno. Y esos principios, insisto, hoy se han elevado a un rango que es normativo. Y se ha hecho no solo con una referencia programática, sino que se dice en el artículo 1 que se deben cumplir en la actuación de las cooperativas. Y también indica ese mismo artículo 1, en una referencia reiterativa a los mismos, pero porque lo quiere dejar muy claro, que en su actuación las cooperativas deben actuar con diligencia, con responsabilidad, con transparencia, y en una frase en la que mezcla varios conceptos, responsabilidad social, sostenibilidad, está diciendo que hay que cumplirlo. Están en los principios cooperativos. Hay hasta 3 principios cooperativos, y esto mucho antes del buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, que recogen lo que hoy en día en el debate del gobierno societario se conoce como sostenibilidad. Esto afecta al día a día de las cooperativas, porque a la hora de adoptar decisiones hay que tener presentes esos principios cooperativos. Sin duda también, por supuesto, los intereses de los socios. Los intereses de los socios, porque si no dejaríamos en el vacío la mutualidad, pero siempre, insisto, con los principios cooperativos. Hasta el punto que podría haber situaciones de responsabilidad de un consejo rector por haber tomado decisiones que fueran decisiones contrarias a los principios cooperativos y que causen un daño, daños a terceros o incluso daños reputacionales a la propia organización. Esto, por tanto, es un punto de partida en el que parece que no hay nada nuevo, pero sí, porque cuando yo digo que la cooperativa es una sociedad, pues tengo que pensar en el tipo de sociedad que es. Esto es algo que los mercantilistas tienen ordenado, clasificado desde mediados del siglo pasado, y las cooperativas responden a un modelo que es el modelo societario corporativo. ¿Y cuáles son las características? Y conviene tenerlas en cuenta. La cooperativa no actúa a través de sus órganos. Entenderme bien. Los socios de la cooperativa intervienen en los órganos sociales y son los órganos los que actúan. Igual que en una anónima está la Junta General y el órgano de administración, en la cooperativa está la Asamblea y está el Consejo o órgano de administración por el que se haya optado. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, la otra característica es la importancia que tienen los estatutos,
Una vez que se constituye la cooperativa o que se reforman los estatutos, además de aplicarse la ley, la organización, el funcionamiento de la cooperativa se rige por lo dispuesto en los estatutos. Esto parece muy básico, parece como un comentario de facultad, de carrera, alumnos que no saben nada. No, no, hay que recordarlo, porque en esto es en lo que se parece una cooperativa o una sociedad de capital a una anónima o una limitada, en la estructura orgánica principalmente. Pero a partir de ahí, los principios cooperativos, la mutualidad son una seña de identidad. Y el capital de una cooperativa no cumple ni la misma función, ni está basado sobre los mismos principios que el capital de una sociedad anónima. Esto nos lleva a que en un proceso de actualización del régimen jurídico de la cooperativa se pueden tener en cuenta muchos de los aspectos de la sociedad de capital que tiene que ver con la organización y funcionamiento de los órganos, que van desde convocatoria, funcionamiento, diligencia, responsabilidad, pero luego no nos podemos olvidar que la función del capital es otra. Me referiré a continuación a la importancia que esto tiene sobre la propuesta que se hace en la actualidad del capital mínimo de la cooperativa en €1, que desde luego será coherente como un aspecto, si queremos llamarlo, de modernidad de la ley, pero en absoluto lo es con la idea de lo que debe ser una cooperativa. El otro aspecto que se ha matizado en la ley, que no es nuevo, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la función pedagógica que todo texto legal tiene que cumplir, es el que se refiere a una mejor definición del régimen de responsabilidad de los socios. Si a nosotros, a cualquiera de los juristas dedicados a los aspectos mercantiles de la cooperativa, se nos pregunta antes de la nueva ley cuál es el régimen de responsabilidad del socio, pues lo que habríamos explicado hasta la saciedad es que el socio tiene una responsabilidad limitada a las aportaciones del capital social, que hay que distinguir dos tipos de relaciones, la relación de la cooperativa con terceros y la relación del socio con la cooperativa. ¿Dónde funciona el principio de responsabilidad limitada? En el ámbito de relaciones externas. El socio no responde personalmente de las deudas sociales. La responsabilidad del socio termina con su aportación al capital social. Pero conviene distinguir los dos ámbitos porque en el ámbito interno, en el ámbito de la mutualidad, el socio recibe servicios de la cooperativa. Y ahí no hay ningún límite. Yo tengo una deuda con la cooperativa que no tiene nada que ver con mis aportaciones al capital social. Y si yo he recibido en una cooperativa agroalimentaria servicios en materias primas, las tengo que pagar. Y si yo recibo una vivienda en una cooperativa de viviendas, mis compromisos de pago del precio están ahí. Y esa es una deuda que surge de una relación diferente. Ahora, la cooperativa, esa sociedad, pues se relaciona con terceros. Y además no olvidemos que el artículo 1, al que antes me hacía referencia, deja muy claro que la cooperativa es un empresario. Y esta es otra referencia de las características de la cooperativa que a veces se diluye mucho en otro tipo de debates. Y como empresario hay una trascendencia y es que se le aplica el estatuto del empresario y, por ejemplo, en el mercado, en su actuación, está sujeto a las leyes del derecho de la competencia y tiene que cumplir esos límites. Es decir, no es una mera declaración de principios. Estamos hablando, por tanto, de un empresario societario, donde sus socios tienen responsabilidad limitada y tienen una serie de obligaciones. Y aquí la ley no solo se limita a decir que la responsabilidad del socio es limitada, sino que también hace un ajuste, ¿no?, a determinado tipo de concepciones erróneas sobre la imputación de pérdidas y sus límites. Que no es que sea nuevo lo que dice la ley, es que lo que hace es aclarar, ¿no? Y los viene a decir que en el caso de pérdidas, cuando después de imputarlas a los fondos se le imputan al socio, también hay un límite. ¿Y el límite dónde está? Pues ahí se dice, en las aportaciones obligatorias al capital social. Por tanto, eso, que queda hoy en día muy claro, puede evitar determinadas conductas que se han pretendido en algunas cooperativas, simplemente de hacer un reparto como tabla rasa
de las pérdidas entre los socios. Distinto es que si yo tengo una aportación de capital de 10, me corresponden unas pérdidas de 15, por supuesto que pierdo los 10. Pero ¿qué es lo que pasa si quiero seguir siendo socio? Que tengo que aportar los 5 y tengo que realizar las nuevas aportaciones del capital. Pero ya será algo que dependerá de esa voluntad de querer seguir siendo socio. Algo a lo que en una organización donde están una serie de principios, entre los que uno es el de puertas abiertas, no se puede imponer. Porque cuando yo acudo a la cooperativa como forma de empresa, no debo olvidar que los socios que son hoy, cumpliendo con unos preavisos, con una serie de normas básicas, pueden no serlos mañana. ¿De acuerdo? Bien, pues esto a modo de introducción, porque realmente quiero reivindicar que sí que ha habido un cambio muy sustancial en esta ley y aunque no es todo lo novedoso que debería ser respecto de lo que es la actualidad del derecho cooperativo, sí respecto de nuestra derogada ley de cooperativas. Y insisto que tendrá bastante incidencia lo que acabamos de comentar en el día a día. Lógicamente, las novedades que plantea la ley, como decía antes, afectan a casi todos los ámbitos. Y me voy a referir ahora a alguna de ellas. Y empiezo por la que a mí personalmente me ha planteado más dudas. Y es esa referencia que se hace en el artículo 47 al capital mínimo de €1. ¿Por qué me plantea dudas? Pues porque se ha querido copiar y pegar la reforma de la ley conocida como Ley Crea y Crece, trasladándola de las sociedades de capital, de las sociedades limitadas, porque esto no está previsto para las anónimas, a las cooperativas. Esto se ha hecho como algo facilitador del modelo cooperativo, pero yo entiendo que sin una reflexión muy adecuada, porque no es coherente afirmar que las cooperativas deben cumplir con los principios de la ACI y olvidarse que hay un principio que se refiere a la participación económica del socio y luego desembarcar en ese capital mínimo de €1. Por otro lado, como se ha hecho una transcripción sobre el texto con el que nos enfrentábamos anteriormente, incorporando ese capital mínimo, pues el legislador, que no pidió muchos informes técnicos, pues confunde capital desembolsado con capital suscrito y si profundizamos en la lectura, pues tampoco se ha facilitado mucho su interpretación. Y alguien podría decir, ¿y qué problema tiene Sacristán con las cooperativas de €1? Pues tengo que decir, a ver, yo tengo un problema y es que soy un convencido del modelo cooperativo. Y el modelo cooperativo, para que sea visto con seriedad, tiene que presentarse con seriedad. Y partiendo de esos principios cooperativos, si usted no tiene dinero para realizar unas aportaciones de capital mínimo, a lo mejor la organización que usted establezca pues no va a ser una empresa, va a ser difícil que usted pueda hablar con terceros en el mercado, va a ser difícil que usted se presente con entidades financieras y al final, cuando usted tenga problemas económicos y diga que tiene €1 de capital y ponga en crisis el modelo, pues va a ser difícil que se traslade la imagen de las cooperativas que algunos pretendemos. Es decir, estas originalidades pues llevan a veces a desdibujar un modelo donde, bueno, pues tan bajo me parece el capital de 1.800 € como el de 3.000, pero ahí ya sí entiendo que hay que facilitar el punto de arranque, pero no me parece que sea algo que tenga mucha coherencia. Igual que el caso de las microcooperativas, pues hay que decir que hablar de cooperativa, principios cooperativos y mutualidad, pues sí, claro, el límite está en que parecería un poquito ya tremendo reconocer las cooperativas unipersonales. Si se empeñan, lo van a hacer. Pero yo tengo que decir que la cooperativa unipersonal será todo menos una cooperativa, porque la mutualidad con uno mismo, pues francamente, no lo veo. Ahora, yo sí entiendo detrás de las microcooperativas que en un momento determinado pueda haber la intención de promover o facilitar y, de hecho, pues se ha quedado recogido para 3 clases de cooperativas y no para cualquiera, con lo cual, al final también de esto que hablamos hoy, pues es probable que se constituyan 0 cooperativas de un capital mínimo €1, que no haya microcooperativas, pero, bueno, como los supuestos de laboratorio son de laboratorio, cuando están en una ley pueden dejar de serlo en cualquier momento y esas cooperativas
pues se pueden inscribir, pueden tener acceso y no podremos decir que es incoherente o que es ilegal, ¿no? Lo recoge la propia ley a pesar de lo que estamos comentando. Bueno, y como no puedo detenerme en todos los cambios, ahora a continuación sí quería comentar algunos de los que me han podido parecer más relevantes. Y en relación con el Estatuto del Socio hemos hablado de la responsabilidad, pero habría otras novedades que no son igual para cualquier cooperativa, dependen de sus estatutos, pero que hay que verlas en un sentido positivo, y es que el régimen jurídico de la baja, pues bueno, pues desde el punto de vista sistemático queda bastante más claro en la ley, en la actualidad. Se ha determinado con más precisión cuáles son los supuestos de bajas justificadas. También tengo que decir que si comparáis lo que dice ahora la ley con lo que dicen los estatutos de vuestra cooperativa, hubierais utilizado modelos o no, pues no hay grandes diferencias. Pero sí es verdad que legalmente quedaba desde un punto de vista demasiado difuso a veces en los debates previos a la interpretación estatutaria. Ahora pues hay un poquito más de claridad. Son más relevantes las novedades que nos vamos a encontrar en órganos sociales. No voy a entrar en las relativas a las asambleas y consejos virtuales. Solo voy a decir que, claro, esto responde a 2017. En 2017 la propuesta que había era moderna, actual. Nos hemos quedado muy cortos. Y se echa muy de menos una regulación de una web corporativa que realmente facilite las relaciones con los socios e incluso publicaciones y comunicaciones con terceros. Bueno, pues habrá ocasión de planteárselo al legislador y a lo mejor hasta tenemos suerte y en cualquier decreto pues se utiliza y se mete ahí de reforma. Bueno, hablando de los órganos sociales, hay también una serie de medidas que facilitan su funcionamiento. Entre las que facilitan su funcionamiento en segunda convocatoria para la constitución de juntas, de asambleas, se reduce el quórum mínimo a 25 socios. Para las cooperativas más grandes es relevante. Es relevante, pero hay que recordar que la participación del socio es obligatoria. Es decir, que si tenemos 200 socios y asisten 25 a la asamblea en segunda convocatoria, pues nos tendremos que replantear el modelo cooperativo, ¿no? Y tendremos que ver que algo está fallando en esa organización porque no se trata simplemente de que los socios reciban servicios. Me resulta también muy destacable todo lo que supone el cambio del régimen de impugnación de acuerdos sociales. Eso es algo que no podemos desarrollar en detalle, pero ya no se distingue entre acuerdos nulos y anulables. Aquí, siguiendo lo que dice las leyes de sociedades de capital, se limita el plazo a un único plazo de 1 año para la impugnación, se hacen las correspondientes aclaraciones para evitar los abusos en las impugnaciones tan reiterados. Un ejemplo, a partir de la entrada en vigor de esta ley, solamente nos podemos plantear la impugnación de acuerdos por incumplimientos del deber de información cuando ese incumplimiento supere un filtro anterior, que es el de su carácter esencial, con lo cual esos minoritarios que hay en todas las organizaciones que hacen aluviones de solicitudes de información sobre temas que no tienen nada que ver con el orden del día, pues habrá que decirles, bueno, si queréis seguir haciéndonos trabajar, pero tiene un recorrido muy corto. Lo mismo que si ha habido un cómputo incorrecto de votos o incluso ha votado quien no debía, pero ese cómputo no influye en el resultado de la votación. Una vez que se eliminan, pues también el legislador dice no me llenen los juzgados y tribunales sobre procedimientos donde el derecho tiene que tener una intervención mínima y el resultado con el voto o sin el voto es el mismo, igual que si hay problemas de asistencia. Con lo cual, desde ese punto de vista, la reforma en este aspecto es bastante positiva. Voy dando saltos, lo entiendo. Órgano de administración. Pues en relación con el órgano de administración, yo destacaría, junto a lo que he indicado del artículo 1 y el mandato que supone algo que ya decía la ley sobre los principios cooperativos y la actuación, destacaría que, bueno, pues que sí noto una mayor carga de trabajo hacia el órgano de administración
en aspectos que no los veo necesarios desde el punto de vista técnico y algunos son originales de esta ley. ¿Por qué se establece la obligación de comunicar a los acreedores determinadas modificaciones estructurales cuando hay un registro público, que es el registro de cooperativas, y hay una información? Y además, en algunos casos, la ley, cuando se refiere a obligaciones de comunicación del órgano de administración, incluso anunciándole responsabilidades por no sé qué daños, si los hubiera porque alguien no tenga la información, nos dice hay que notificar fehacientemente y en otros por el medio que se estime más conveniente pudiéndolo probar. Esto no parece que responda a una coherencia sistemática. Comparemos el régimen de la modificación de esas cláusulas estatutarias con, por ejemplo, el régimen de la notificación de un acuerdo de fusión. Pues yo creo que es tan innecesaria una como la otra, porque hay otros sistemas de publicidad, pero ya que están, pues me parece que es mucho más importante informar de una fusión que de un cambio en el objeto que no afecte a las actividades esenciales y que hoy en día, pues con la nueva ley, habrá que tenerlo en cuenta para informar no solo a socios, sino también a los acreedores. Bien, desde luego, en el ámbito de conflicto de interés, pues hay algún avance en la ley. Sin duda, esto es algo que puede estar regulado en los estatutos, pero sí se nos dice que para supuestos de autocontratación es necesaria una dispensa o una autorización por parte de la Asamblea General. Bueno, esto se podía haber entendido que era así antes, lógicamente. Ahora es un mandato expreso y hay que distinguir los supuestos de autocontratación de aquellos supuestos que son casos en los que es en el ámbito de esa mutualidad, el miembro del Consejo, cuando sea también socio, recibe sus servicios. Eso no necesita ninguna autorización. Bien, pasaríamos a otros aspectos en este resumen express que me ha sido encomendado y ahí voy a referirme al régimen económico de la cooperativa, donde creo que sí hay alguna novedad muy destacable. Voy a empezar con la que es, y no debería serlo tanto, y es en temas de financiación la posibilidad de emitir deuda subordinada. A ver, esto queda muy bien, es ponerlo en una ley de cooperativas autonómicas, pero no se salva solamente con una remisión al régimen de la Ley de Mercado de Valores. Aquí habría que esbozar que esa deuda subordinada es una emisión de valores pública, es una emisión sujeta bajo el control de la CNMV, que no basta con que lo apruebe la Asamblea General, que tiene que haber un folleto que cumpla con unos requisitos muy exhaustivos y que hay una responsabilidad también por toda la información que aparezca en ese folleto y que ya sabemos que quien adquiere esa deuda subordinada es un inversor que tiene unos derechos que van más allá del de información, me fijo simplemente en el de conflicto de interés, que va a haber que respetar. Luego, antes de que lo dijera la ley, ¿hubiera podido emitir una cooperativa deuda subordinada? Sí, pero cumpliendo, como decía antes, con lo que dice la Ley de Mercado de Valores. Luego, no lo veamos como una novedad que facilita, sino como una alternativa que simplemente ahora se nos pone de manifiesto por si alguien no se hubiera enterado. Pero bueno, aquí Internet tiene también, menos mal, una memoria, pues yo pediría que antes de buscar estas técnicas de financiación y no acudir a otras más actuales y posibles como el crowdfunding, aunque no lo diga la ley, yo lo que diría es que busquen a ver qué ha pasado con otras grandes cooperativas que han emitido este tipo de deudas y dónde acabaron las entidades colocadoras con sentencias de responsabilidad que todos conocemos, mucho menos famosas que las preferentes de Caja Madrid y Bankia, pero también tuvieron su aquel, con lo cual, cuidado. Lo que sí me parece importante en esa flexibilización necesaria del régimen económico de la cooperativa es el tratamiento del Fondo de Reserva Obligatorio. No podemos desarrollarlo en detalle, pero sí hay un límite máximo en la dotación del fondo. Eso sí responde a un planteamiento bastante originario de la ley madrileña, con lo cual aquí pues tenemos algo novedoso, con unas cuantías que dependen de cuál sea el capital social de esa cooperativa,
pues nos podremos encontrar con una dotación máxima que vaya desde 3.000 hasta 300.000, pudiendo tener también alguna variable pues en función del importe de la capital social y otros parámetros que establece la ley. A partir del momento en el que ya tenemos la dotación, no hay una libertad absoluta a la hora del empleo de esos fondos y la ley establece una serie de criterios. Pero de cara al fondo de reserva obligatorio también es muy importante la posibilidad de una repartibilidad parcial que establece la ley, respondiendo a esas últimas tendencias. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el de la disolución y liquidación de la cooperativa, si se ha pagado a todos los acreedores, hasta el 50% se podría repartir entre los socios, y en el caso de que en el proceso de disolución-liquidación pues hubiera socios que participaran o incluso en una modificación estructural en la constitución de una nueva cooperativa, por medio de una fusión, pues podrían también acceder a estos fondos. Esto, sin duda, es positivo. ¿Nos hemos quedado cortos? ¿No? Bueno, pues lo que sí puedo decir es que estamos en sintonía de las leyes cooperativas donde se ha tratado este tema con más sensibilidad, con lo cual, pues también hay que decir aquello de bienvenido. Ahora, ¿se podía haber llegado más lejos en el tema de los fondos, en el tema económico? Pues seguramente sí. Pero yo entiendo que es un tema en el que hay que tener en cuenta que aquí no se puede actuar unilateralmente, que hay una legislación fiscal y que hay que moverse siempre dentro del marco de esa normativa. Y ahí me quiero referir a dos novedades a las que se refiere la ley y que hay que tomarlas con mucha cautela. Las declaraciones de responsable ante el registro en relación con las operaciones con terceros y en relación con los supuestos de necesidad que pueden llevar a un uso para fines distintos del Fondo de Educación y Promoción. Bien, son declaraciones que no aparece desarrollado su régimen jurídico suficientemente en la ley. ¿Quién es el órgano competente para tomar la decisión de presentarlas? La Administración, simplemente con la presentación, no tiene por qué resolver expresamente si le parece que se han solicitado bien, si se han solicitado mal. Por hacerlo puede haber una responsabilidad y yo entiendo que sin una mayor coordinación con la normativa fiscal nos podemos encontrar con una inspección en la que, a pesar de haber hecho la declaración responsable, a pesar de haber entendido que había un supuesto excepcional, pues la agencia tributaria entiende que lo que hay es un uso indebido del fondo, con lo cual lo que sí digo es que de momento eso hay que verlo con una cierta cautela. Nos vamos a encontrar con muchas novedades en materia de disolución y liquidación, alguna en temas relacionados con las modificaciones estructurales, alguna que no lo es. Yo leo en la exposición de motivos que las cooperativas se pueden transformar en sociedades profesionales, y faltaría más, y antes no hace falta que se diga en la ley. La ley, a veces, sobre todo esto ocurre con determinadas legislaciones autonómicas, pues parece que lo que no está en la ley no está en el mundo. No es cierto. Y sobre eso sí quiero hacer una mención que también tiene que ver con el artículo 1, que nadie se olvide que la cooperativa puede realizar cualquier actividad lícita. Luego, no es necesario que para desarrollar una actividad en el marco de la cooperativa, mi ley autonómica me regule expresamente una clase, un tipo de cooperativas que tenga nombres y apellidos y se identifique con esa actividad. Y yo tampoco podría limitar el desarrollo de esa actividad. A veces se abusa en exceso de las nuevas clases de cooperativas que responden a veces a exigencias de tipo fiscal o laboral, pero que esas son las menos. La mayoría de veces responde a una necesidad de la oportunidad de querer salir todos en la foto, que no hace falta, porque es que si no también vamos desdibujando las cosas. Igual alguien algún día nos puede decir, no, usted no puede constituir esa cooperativa porque no está previsto en la ley. No, eso sería una interpretación bastante errónea y tenemos que evitar llegar a ella. Y ya termino hablando de una última cuestión que seguro que, en cierto modo, a la mayoría de los que estáis aquí os preocupa, y es la adaptación de los estatutos. Bien, voy a decir algo que todos sabéis. La ley no está nueva.
si leemos todos los artículos, la ley parte del texto del 99. Es una actualización de ese texto. Es una actualización que era necesaria, pero la filosofía de la ley, la base del régimen, está ahí. Con lo cual, algunas cooperativas que tuvieran ya un determinado régimen de baja, un determinado régimen electoral, cosa que también se regula de manera determinada, pues son pocos los cambios que va a tener que hacer. Incluso algunas podría ser que si no utilizaron un modelete y tuvieron unos estatutos a medida, pues es que no tendrían casi que tocarlos. Pero hay que tocarlos. Hay que tocarlos porque la disposición es muy clara. Si tenemos 3 años para reformarlos, si no se reforman, pues me cierran la hoja registral e incluso a los 10 años hay una causa de disolución. Esto es algo que no está bien planteado, porque si fuera realmente una ley nueva de verdad, pues tendría sentido, no lo es. Ahora, lo que sí es para todas las cooperativas es una necesidad y como tal necesidad lo que es aconsejable es aprovechar la oportunidad de una revisión a fondo de los estatutos. Los estatutos modelos pues sirven para que se inscriban en el registro. No tienen por qué ser la solución ideal para el día a día de la cooperativa. En cooperativas que ya tienen su bagaje, lo que recomiendo es que se hagan comisiones. Que se hagan comisiones con expertos, pero no solo con expertos, dentro de la cooperativa con aquellas personas que han ocupado responsabilidades que les permitan saber y recordar todos aquellos temas que no tuvieron una solución cuando acudieron a los estatutos. Ese es el criterio de reforma de unos estatutos. No solo la adaptación, que aquí habrá muchos puntos que sea formal, o a lo mejor referencias que hay en los estatutos a la derogada ley, sino aprovechar para saber si dentro del ámbito, que no es poco, que permite a los estatutos esta ley, lo podemos adaptar como un traje a las necesidades de la cooperativa. Sin duda, si lo que queremos es que se inscriba, modelete, pero eso es de una enorme pobreza. Y desde luego, pues eso deja sin trabajo a muchos juristas que estarán encantados de colaborar con cada una de las cooperativas de turno para llevar a buen puerto este proceso. En fin, no quiero alargarme mucho más. Cualquier ponencia, intervención de media hora sobre una nueva ley necesariamente queda corta y, en todo caso, pues sabéis que a través de FECOMA estamos a vuestra disposición de manera permanente para cualquier duda. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por ajustarte al tiempo y por el excelente contenido de la presentación. Creo que has tocado algunos de los temas más importantes de esta nueva ley. Creo que también que quedan cosas para el resto de la mesa, a los cuales a los ponentes invito a subir ya al escenario y vais tomando asiento. No han podido venir 2 de nuestros ponentes que teníamos previsto hoy, que Jaime Doñate, de la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Me ha anunciado esta mañana que tenía un problema de última hora y que no iba a poder venir. Entonces, bueno, pues no ha habido posibilidad de sustituirlo con otra persona de la organización y, bueno, pues tenemos esa laguna ahí. Yo voy a dar 2 pinceladas sobre lo que afecta a la ley a las cooperativas de vivienda y lo dejaríamos ahí pendientes para otro momento en el que pueda estar Jaime, que es el auténtico experto en este campo. Y tampoco ha venido nuestro compañero Carlos Jiménez Contreras, de la Unión Española de Detallistas, de UNIDE, que bueno, pues iba a plantear, dar algunas pinceladas sobre el ámbito de la distribución cooperativa y de las cooperativas de servicios, que es el ámbito en el que ellos se mueven fundamentalmente y que, bueno, es una figura que yo la tengo especial cariño y que en los últimos tiempos, ya incluso con la ley anterior, está despuntando para muchas iniciativas de constitución de cooperativas como cooperativas de servicios que dan un juego excelente para muchos profesionales que desarrollan su actividad como autónomos y que reciben servicios concretos de las cooperativas de servicios para un colectivo normalmente bastante amplio y que, por tanto, bueno, generan cooperativas de un número, de una masa de socios muy importante.
Bueno, voy a presentar a los que sí han venido, a los que agradezco enormemente su presencia. Tenemos aquí a nuestra izquierda a Juan José Gil Panizo, de la Unión de Cooperativas de Transportes de Madrid, Transcoop, que es bueno, pues el gran especialista en el ámbito jurídico en este tipo de cooperativas y que nos va a plantear cuáles son, sería la pregunta que te vamos a hacer, ¿vale? ¿Cuáles son las principales novedades que os afectan? Sí, no, pero voy a terminar de presentar, sí. No, te voy dejando la pregunta para que vayas preparándola mentalmente. Tenemos en el centro a José Carlos Galán Segura, de la Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid, de Cooperama, que va a plantear, esa sería la pregunta para ti, cuáles son las novedades que afectan fundamentalmente a las cooperativas de trabajo, ¿vale? Y tenemos a su lado a María del Carmen Cobano, de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, de UNCUMA, que va a plantear cuáles son las principales novedades que afectan a esta clase cooperativa, que además atiende a muchos sectores de consumo. Y ahí están, por ejemplo, las cooperativas de consumo energético, que están tan en boga con el nuevo boom de las energías renovables, y también a las cooperativas de cohousing, que es otro boom que está surgiendo en los últimos, en el último año y medio, porque había grandes ejemplos muy buenos, pero muy pocos, y ahora mismo hay un interés enorme por esta figura del cohousing, que además tiene y encuentra un acomodo en la figura cooperativa de consumidores y usuarios perfecta para su desarrollo y gestión, ¿vale? Bueno, nos viene bien, porque hemos consumido ya bastante tiempo de este faro, nos viene bien esta reducción de la mesa, porque así vais a tener un poquito más de tiempo cada uno y vamos a poder ajustar mejor el tiempo total de la jornada. Por supuesto, vamos a tener un turno de preguntas al final de la mesa, tanto para Fernando como para los ponentes de la mesa, ¿vale? Así que ir preparando las preguntas para que al final podamos ágilmente formularlas, ¿vale? Hay muchas cosas todavía en el tintero, con lo cual creo que, y aunque si tenéis que repetir alguna de las cosas que ya ha tratado Fernando en su conferencia, pues también no viene mal repetirla desde un enfoque concreto de una familia cooperativa, ¿vale? Y sobre todo aquellas cosas que no se han tocado, ¿vale? Que todavía quedan por ahí. Bueno, yo quería simplemente decir que desde el punto de vista de las cooperativas de vivienda hay dos novedades importantes. Una de ellas es que se fija la obligatoriedad, o se eliminan los plazos para la devolución de las aportaciones en el caso de baja de un socio de una cooperativa de viviendas, ¿vale? Esto creo que estaba regulado ya en la ley estatal, pero no en la autonómica. Entonces, en la autonómica es una novedad, ¿vale? Automáticamente ya no hay plazos para hacer esa devolución de 3 años o de 1 año en determinados casos, sino que ahora, en el momento que entre un nuevo socio a la cooperativa de viviendas, se tiene que producir la devolución al socio antiguo de manera inmediata. Esto es una importante novedad que garantiza la recuperación de la inversión en aquellos socios que están de baja, que en las cooperativas de vivienda pues suele ser frecuente, ¿vale? Y que antes generaba un plazo de devolución bastante amplio. Otra novedad importante es que regula la limitación de la responsabilidad por promociones, ¿vale? De tal manera que las deudas que pueda dejar una promoción dentro de la misma cooperativa de viviendas no afectará o no será responsabilidad de los socios que formen parte de otra promoción, incluso dentro de la misma cooperativa, ¿vale? O sea que se diferencian las responsabilidades por promociones dentro de las cooperativas de vivienda, ¿vale? Esas son las dos principales novedades y luego, por supuesto, les afectan pues, muchas de las otras cosas que se han visto aquí, desde el punto de vista societario, etcétera, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a dar la palabra a Juan. Ah, bien, pues oye, si me habéis hecho el trabajo, pues fenomenal. Pues Carlos, adelante. Perdón, José Carlos. ¿Funciona? Sí.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo primero que me gustaría saber un poquito es a quién me dirijo. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que esto sea un rollo jurídico. A ver, yo soy abogado, llevo ya unos cuantos añitos en esto de las cooperativas. Y también quiero reivindicar un poquito pues bueno, los que estuvimos en aquella mesa de trabajo durante como 3 años, sobre todo porque de la exposición que ha hecho Fernando me he retrotraído un poco, ¿no? Porque algunas de las cuestiones que ha planteado, que al final muchas de ellas, bueno, pues han quedado en la ley, pues bueno, nos llevaron a debate y bueno, la verdad es que fue un proceso bastante interesante y desde mi punto de vista bastante enriquecedor. Entonces, yo en principio, más allá de toda la parte general y todo este rollo de las cooperativas, sí me gustaría saber cuántas personas hay aquí que forman parte de una cooperativa. Algunos os conozco de hace ya algunos años, otros no tanto. Por plantear, sobre todo, que a lo mejor esto sería más una cuestión para Pablo, que es el presidente de Cooperama, que esté también, para plantear un poco la realidad de la cooperativa de trabajo asociado aquí en Madrid, que es un poco en base a lo cual se llevaron muchas de las propuestas que después fueron debatidas en la mesa de trabajo. Entonces, no sé si por aquí hay gente que forma parte de una cooperativa de trabajo asociado o no forma parte de una cooperativa de trabajo asociado, pero bueno, en nuestra experiencia, por lo menos la mía como profesional y desde Cooperama, hay una realidad que es, bueno, que es la que es, y es que las cooperativas de trabajo asociado en general, ¿vale? Me puedo estar equivocando, pero en realidad son cooperativas pequeñitas. Y eso nos ha llevado a intentar plantear esa realidad en la medida de lo posible. En cosas como, por ejemplo, la posibilidad de constituir cooperativas con menos de 3 socios, pero de manera temporal. No se plantea en ningún momento el llevar a efecto, que surgió en alguna ocasión, de plantear cooperativas de una persona, que eso era inviable. Entonces, una de las principales novedades es la posibilidad en trabajo asociado de constituir cooperativas únicamente con 2 socios durante un periodo de los primeros 24 meses, con una serie de condicionantes. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que tenemos muchas veces aquí en Madrid. Vienen grupos promotores muy pequeñitos y echa la ley, echa la trampa. ¿Cuántas cooperativas no habré constituido yo o no se habrá asesorado desde Cooperama o desde la antigua UNTA? Pues de grupos que son muy pequeños, grupos que realmente es una persona y que pone a su padre y a su vecino para cubrir el cupo mínimo de 3 socios, y luego grupos que realmente son 3 socios, o a lo mejor son más, pero realmente son proyectos, no diré precarios, pero son muy pequeñitos, que necesitan realizar ese esfuerzo para constituirse, y que por lo tanto, donde constan 3, que al final acabarán siendo 3 o 4 o 5, pero realmente al ser cooperativa de trabajo asociado, en la alta correspondiente, en el régimen de seguridad social que corresponda, es solo de 1, y a lo mejor a media jornada, a lo mejor una jornada completa, ¿no? Entonces, bueno, se intentaba dar respuesta a esa realidad. Y de ahí que una de las principales novedades en trabajo asociado es ese número de socios para constituir la cooperativa se reduzca durante los primeros 24 meses únicamente a 2 personas. ¿Qué conlleva esto? Bueno, esto lo que conlleva es que, entre otras cosas, pues bueno, hasta que no se acceda a ese tercer socio, no podrá haber un reparto de beneficios, el denominado retorno cooperativo. Todas las decisiones, por ejemplo, tienen que ser adoptadas por unanimidad y, obviamente, tenemos ese periodo de tiempo, como digo, de 24 meses, para acceder a ese tercer socio. Esa es una de las principales novedades. Otra más. Régimen disciplinario. Esto a lo mejor no se ve desde fuera, del que no está metido puramente en el ámbito jurídico y en lo que viene siendo la conflictividad dentro de lo que es el ámbito societario, ¿no? Como en cualquier sociedad. En concreto en las cooperativas, no sé si conocéis la institución de la expulsión de un socio. Bueno, pues la expulsión de un socio tiene unos determinados periodos de tiempo, y aquí hay una nueva excepción para trabajo asociado, que era una pretensión que se venía buscando hace tiempo, que ya llevó conflicto en registro cooperativo. Yo recuerdo reuniones no con Sagrario, que es la antigua registrada, sino con Santiago, con respecto a los periodos de tiempo para el recurso en caso de expulsión de un socio. ¿Por qué digo esto? Porque esto, en la antigua ley, os voy a hablar de memoria, el periodo de tiempo en el cual tiene un socio al que se le expulsa por parte del órgano de administración, él puede recurrir ante la Asamblea General. Y lo que te dice la ley es que tiene un plazo máximo de 2 meses para realizar ese recurso a la Asamblea. ¿Sabes? Cuando se expulsa un socio, primero puede recurrir ante la Asamblea y después, en caso de que no se estime su recurso, puede recurrir
a la jurisdicción competente. Bien, pues en la antigua ley estaba establecido un periodo máximo de 2 meses. Ese máximo de 2 meses, ¿qué quiere decir? Que yo en estatutos puedo establecer un periodo inferior a esos 2 meses para recurrir ante la Asamblea. Bueno, pues yo he visto de todo. He visto de todo porque había estatutos que se amparaban en ese máximo para reducir ese periodo y se inscribían en el registro. Luego llegó un periodo de tiempo en el cual el registro decidió que ese periodo máximo eran 2 meses y no podía ser inferior, etc. Bueno, en trabajo asociado, la expulsión de un socio, lo que se ha pretendido es equipararlo en la medida posible a la legislación laboral tradicional, de tal forma que cuando tú despides a un trabajador, en este caso un socio trabajador, ese periodo, entendíamos, y así se habló en la mesa, que no podía ser tan amplio, no podía ser 2 meses porque es una situación que se tiene que resolver antes. No es una cuestión de cercenar los derechos del socio que se le expulsa para recurrir a esa decisión, sino de acortar los plazos para solventarlo lo antes posible. Y esa es una de las novedades que se ha establecido en la ley. Es decir, ahora se ha establecido un plazo, está establecido el plazo de 2 meses para recurrir ante la Asamblea, y en el caso de trabajo asociado se dice que en los estatutos se establecerá ese plazo entre 15 días y 1 mes, a decidir en los propios estatutos, es decir, que lo reducimos. Posteriormente, si ese recurso no es estimado por la Asamblea, se puede acudir a la jurisdicción competente, que en este caso será la jurisdicción social, que luego vamos a eso. Y aquí también se ha reducido el plazo, se ha reducido a 1 mes, que en el caso de resto de cooperativas es de 2 meses. Me corregís porque estoy de memoria, tengo aquí la chuleta y estoy intentando no mirarla, ¿vale? Pero el razonamiento es ese. El razonamiento es intentar que esa situación de hecho no se prolongue más de lo debido. Es decir, imaginad tener a una persona expulsada en trabajo asociado y tenerla ahí 2 meses. Era a todas luces un periodo de tiempo excesivo, o así lo vimos, y al final pues esa es otra de las principales novedades. Otra novedad, el resultado. En trabajo asociado también había una dificultad a la hora de establecer qué es el resultado cooperativo y el resultado extracooperativo. Los que venimos del mundo de las cooperativas, bueno, pues ya sabemos lo que esto supone. A ver, el resultado cooperativo no es otra cosa que lo que deriva de la actividad cooperativizada. En el caso de trabajo asociado es el trabajo de los socios. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Considerábamos el trabajo de los trabajadores asalariados resultado extracooperativo? No, bueno, pues mucha gente consideraba que sí, por lo tanto, eso lleva una dotación precisamente a los fondos de reserva en unos determinados porcentajes, que tampoco quiero poneros la cabeza con un bombo, pero bueno, el resumen es que en la nueva ley es considerado en trabajo asociado todo el resultado como cooperativo y, por lo tanto, el porcentaje de dotación al fondo de reserva obligatorio se unifica, en este caso un 20%, ¿vale? Es verdad que luego hay un resultado extraordinario que se mantiene igual, pero bueno, eso es un poco el resumen, ¿vale? Yo sé que esto es un poco rollo, pero luego en el turno de preguntas a lo mejor profundizamos, ¿vale? Y luego, si pasamos ya un poco a lo que es los artículos concretos de las cooperativas de trabajo, pues algunas de las novedades, por resumir un poco, es, como sabéis, para un trabajador asalariado de las cooperativas de trabajo asociado tiene un periodo de tiempo, cuando son indefinidos, para solicitar su incorporación a la cooperativa de trabajo asociado. Este periodo de tiempo antes era de 2 años, es decir, un trabajador asalariado indefinido con 2 años de antigüedad en la cooperativa tenía derecho a solicitar su incorporación como socio trabajador, ¿vale? Y la cooperativa básicamente lo tenía que aceptar. Creo que hay pocas posibilidades de escapar de eso, ¿no? Porque esa es la naturaleza de la cooperativa, que no puede ser de otra forma. Bueno, pues en el nuevo texto esos 2 años se han reducido a 18 meses, ¿vale? Por otro lado, estatutos. En los estatutos de las cooperativas de trabajo asociado ahora se ha establecido también la obligatoriedad, aunque hay una pequeña contradicción entre el artículo 102 y el 103, que no se ha terminado de aclarar, pero en el 102 se especifica la obligatoriedad de que en las cooperativas de trabajo asociado se incorpore en los estatutos un artículo que desarrolle las suspensiones, las excedencias y los permisos, cosa que antes no estaba. Esto normalmente ya se solía establecer en los estatutos, un poco de aquella manera, bueno, yo en concreto siempre lo incorporaba. Pero la cooperativa que no los tenía, tenía que acudir a la normativa, y la ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid no lo desarrolla, la desarrollaba la estatal. Entonces te tenías que ir a la ley estatal para ver cuál era el desarrollo de esas excedencias. Bien, pues ahora
de conformidad con el artículo 102, se establece la obligatoriedad de que en trabajo asociado eso se tenga que regular en los estatutos, ¿vale? Más cosas. Jurisdicción diferenciada. Yo creo que aquí se ha perdido una pequeña oportunidad de desarrollar esto un poquito más. Es decir, como sabéis, los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, aunque realmente el Tribunal Supremo ya hace muchos años que dijo, y lo dice la propia ley, nuestras relaciones societarias, somos empresarios, pero al final somos un poco una doble cara de la misma moneda, ¿no? Tenemos una vertiente de trabajador también, ¿no? Entonces, bueno, por eso las relaciones societarias puras y duras del socio con la cooperativa, la competencia es de los juzgados, y ahora se especifica, de los juzgados de lo mercantil, porque aquí en Madrid hay juzgados de lo mercantil. Cuando se hizo la antigua ley no existían y ahora sí. Por lo tanto, la competencia, además de conformidad con lo que dice la Ley Orgánica de Poderes Judiciales, es de los juzgados de lo mercantil. Pero las relaciones puramente de trabajo, de la actividad cooperativa como tal, la jurisdicción competente es la jurisdicción social. Aquí siempre, normalmente, tenemos que acudir a la normativa estatal porque diferencia mucho más y desarrolla un poco más las cuestiones contenciosas en este sentido. Y aquí, aunque se intentó, yo lo intenté personalmente, un poco desarrollar esto un poco más, no se ha conseguido. Por lo tanto, tendremos que seguir acudiendo a este artículo de la ley estatal. Y por último, sin enrollarme mucho más, hay otra novedad en la ley con respecto al porcentaje de horas que pueden desarrollar trabajadores asalariados en comparación con la que realizan los socios trabajadores de cooperativas, ¿vale? Que antes era de un 30%, si no recuerdo mal, y ahora se ha elevado a un 49%. ¿Vale? Vaya rollo, ¿no? Dudas, muchas, ¿no? Bueno, creo que me he enrollado mucho. Pero bueno, esas son un poco las principales novedades. Luego, si hay preguntas, pues desarrollamos. ¿Vale? Nada. Juanjo. Bueno, buenas tardes. Yo coincido en primer lugar con lo que comentaba José de que esos 3 años, porque esta ley no es una ley que se haya hecho en la última legislatura ni en el último año, esto es una ley que se lleva trabajando, me atrevo a decir, más de 10 años, por no decir incluso muchos más, ¿eh? Yo creo que al día siguiente de que se publicó la ley en el 99 ya estábamos deseando modificarlas algunos, ¿no? Y es cierto, como dice José, que se hizo un trabajo entre todas las familias de cooperativas bajo el paraguas, lógicamente, de la Administración, que para mí fue un máster intensivo, ¿eh? Vamos, yo creo que en ningún sitio podemos encontrar, vamos, yo personalmente, el conocimiento y experiencia que tuvimos durante esos 3 años, porque cada uno desde su familia conoce la problemática del día a día de sus cooperativas y poder compararla con otras familias pues fue bastante interesante y bastante provechoso, y yo creo que sacamos un fruto muy importante de esas negociaciones, así que estoy muy satisfecho. Es cierto que iban pasando las legislaturas y nos encontrábamos con la miel en los labios porque la ley no se llegaba a aprobar. Incluso temíamos que en esta legislatura tampoco se aprobara. Y fijaros que cuando empezó la legislatura la ley empezó a andar. Pero bueno, afortunadamente en febrero, que casi en la prórroga, ¿no?, como en el fútbol, casi no se aprueba, pero bueno, ha sido una realidad. Y a familias como, por ejemplo, la nuestra, la del cooperativismo de transporte, pues es una satisfacción, porque nosotros nos hemos pasado 24 años, por cierto, catedrático, no 23, porque si es del 99, que para esto ha sido 24 años de calvario. Por eso digo que llevo clavado los 24 años en la espalda. Nos ha permitido tener visibilidad, porque las cooperativas de transportes, la única ley autonómica que no las regulaba era precisamente la de Madrid. Teníamos una referencia, dentro del artículo decía, cooperativa del sector, dice, hay una cooperativa de transportes, pero nada más, no citaba ni regulaba cómo teníamos que funcionar. Y esto nos obligaba a que con el registro de cooperativas, pues durante todos estos años tuviéramos que consensuar un modelo de estatutos, es decir, lo que el legislador no fue capaz de hacer en el año 99, pues lo tuvimos que suplir vía negociando, porque es así como hicimos, con el registro de cooperativas, un modelo de estatutos. Esto, afortunadamente, pues en este trabajo que se ha hecho, pues se ha recogido en la ley y ya podemos decir que estamos a la vanguardia, como en la mayoría de las comunidades autónomas, recogiendo una regulación específica para un modelo de cooperativas, una familia cooperativa que representamos el 10% del cooperativismo de transporte. Por tanto, entendemos que teníamos identidad propia para tener una regulación propia. Lamentablemente, no hemos conseguido alguna aspiración nuestra, era que tuviéramos un artículo específico, sino que nos han metido con las cooperativas sanitarias, que no sé yo mucho
que tienen que ver con nosotros, aunque realmente las cooperativas sanitarias simplemente las cita, y con las cooperativas de tauromaquia, que tampoco sabemos muy bien qué tenemos que ver, salvo que nos meten muchas cornas a nuestros clientes de vez en cuando, pero yo no sé qué tenemos que ver con las cooperativas de tauromaquia. Pero bueno, yo creo que ahí el legislador, porque esto lógicamente cuando hicimos el grupo de trabajo no estaba, pues el legislador aprovechaba ahí ese artículo y ha metido todo lo que ha podido. Incluso había un proyecto para meter ahí a los internautas. Bueno, aquello era un poco cajón desastre y al final debe ser que los de la tauromaquia han tenido un poco más de suerte y les han metido ahí en ese artículo. Pero bueno, en todo caso, ya como os digo, estamos muy satisfechos porque además se regula, ha ido evolucionando, lógicamente, el movimiento cooperativo en transportes y pues esta ley, haciéndose eco de ello, pues regula en toda su diversidad cómo funcionan las cooperativas de transportes, las nuevas formas de disposición de los vehículos. Pensad que ahora mismo pues, los vehículos ya no se adquieren en propiedad como antiguamente, sino que hay el renting, el leasing, todas estas figuras innovadoras. Pues bueno, todo esto se contempla en la ley de cooperativas. Hay una especificidad que también conseguimos introducir en la ley de cooperativas y es el que no tienen otras familias, que es el límite de representación en los órganos de gobierno. En todas las cooperativas está en 3 miembros en los consejos rectores, en el caso de viviendas es 1, si mal no recuerdo. Nosotros conseguimos que fueran 5 por la peculiaridad de nuestras cooperativas. Hay que tener en cuenta que en nuestras cooperativas los socios, pues en la mayoría de los casos, están durante toda la semana fuera de Madrid o incluso fuera de España. Ahora mismo nosotros, entre el 40 y el 50% de los socios de las cooperativas de transporte trabajan ahora mismo están trabajando en Europa, o sea que retornan a la semana o a los 15 días. Eso hace que en la práctica los consejos rectores los ocupen personas profesionalizadas en la gestión de una cooperativa y eso nos obliga en muchos casos a que un mismo miembro de un consejo rector, teniendo en cuenta más que las cooperativas normalmente en transporte se constituyen por sectores, especialidades, pues hace que normalmente tenga que compartir cargo en varias cooperativas un miembro del consejo rector. Comentaba el catedrático lo del capital social mínimo de €1. Esto yo no recuerdo si esto lo debatimos, creo que no, durante este grupo, porque yo comparto lo que ha manifestado esto de €1. Bueno, queda muy bien de cara a la galería, lo pone la ley Crea y Crece, pero poca voluntad veo a alguien que quiere constituir una cooperativa, sobre todo además porque la tasa de constituirla creo que es más que el capital social. O sea, que dice, bueno, si no tienes ni siquiera para el capital social, poco vas a tener para pagar la tasa de constitución, ¿no? Pero bueno, o por no decir el notario, etcétera, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso, además por normativa europea, tenemos que tener un capital social mínimo de 9.000 euros, en el caso de transporte pesado, y 1.800 para furgonetas, para vehículos ligeros. Por tanto, a nosotros, capital social pues es algo irrelevante, bueno, pues está ahí. Pero bueno, vamos a decir que es un guiño al sol. Algo que es importante, y lo citaba también el catedrático, y para nosotros era muy necesario, y esto excepcionalmente se permitió durante la pandemia, es que las reuniones tanto del órgano de gobierno, el Consejo Rector, como de las asambleas se pudieran hacer por videoconferencia, ¿de acuerdo? Esto para nosotros es muy útil. ¿Por qué? Porque, como decía, pues muchos de los transportistas se encuentran viajando y no retornan pues pasados una semana o 15 días, y el poder hacer las reuniones mixtas, es decir, presencial y virtual a la vez, pues es una ventaja. Esto es cierto que durante la pandemia, excepcionalmente, el Gobierno lo permitió por decreto ley para las cooperativas y otras entidades, bueno, y sociedades limitadas, y bueno, pues ya se ha recogido en la ley. Esto para nosotros es interesante. No me he traído las gafas y me he hecho la chuleta y lo veo un poco de aquella forma, pero bueno. Otra cosa importante, que esto fue una sugerencia nuestra, porque nos ocurrió ya en 2 ocasiones, es la iniciativa para convocar asambleas, ¿de acuerdo? Nos ocurrió ya en 2 ocasiones cooperativas que se paralizó la actividad porque los miembros del Consejo Rector, que son los que tienen capacidad de convocar las asambleas, por diferentes razones estaban desaparecidos, ¿de acuerdo? Y en ese momento se queda bloqueada la cooperativa. No hay forma de convocar una asamblea para poder seguir llevando la gestión diaria, los pagos, los cobros, la gestión del día a día. Entonces, se ha introducido un párrafo en el artículo 29, creo recordar que es, en el que o bien el interventor, si lo tuviera la cooperativa, o bien 2/3 partes, o sea, 2/3 de los socios, pueden excepcionalmente, si el órgano que tiene la potestad de convocar la asamblea no lo hace, el instar la convocatoria de una asamblea, no para dar un golpe de Estado, sino simplemente pues eso, para llevar la gestión de la cooperativa y cesar a aquellos miembros del Consejo Rector que, lógicamente, por las razones que fuera, estuvieran desaparecidos. Esto, en su momento, pues nos pasó, ya os digo, cooperativas, además,
Pensar que una cooperativa de transporte pues, tiene una flota importante de vehículos, que eso tiene un coste importante, y que se quede paralizada una cooperativa supone mucho coste económico, ¿no? Lógicamente, embargos, pagar el gasóleo, etcétera, etcétera. Pues tuvimos que hacer filigranas con los registros de cooperativas y mirando para otro lado el registro para que pudiéramos salvar la viabilidad de esas cooperativas, porque si no, esas cooperativas morían, pero no porque la cooperativa no fuera viable y los camiones estuvieran funcionando, sino porque directamente los miembros del Consejo Rector, por razones X, habían desaparecido. Por lo tanto, esto fue una solución bastante interesante. Comentaba el catedrático también el plazo de 3 años que nos dan para adaptar los estatutos. No es que nos dé miedo, lo que nos da miedo es cómo los registradores vayan a interpretar esta adaptación de estatutos. Y lo digo públicamente porque estamos bastante preocupados con el funcionamiento en los últimos años del registro de cooperativas, ¿de acuerdo? Estamos teniendo muchos retrasos para registrar modificaciones de estatutos, para registrar cambios de consejos rectores, hasta para pedir el certificado digital. Esto, lógicamente, paraliza el día a día de una cooperativa, ¿de acuerdo? Y antes teníamos mucha más... Bueno, eso ya iba yo a decir, levante la mano si hay alguien del registro de cooperativas, pero si hay alguien se va a callar y no me lo va a decir, o sea que... Pero, de verdad, hago un llamamiento. Yo en todos los consejos rectores de FECOMA, y lo sabe bien Vidal, soy muy pesado y muy insistente con esto, pero es vital que el registro de cooperativas funcione de manera ágil, porque es que nos paraliza diariamente cualquier obstaculización o retraso en la paralización, en la gestión de los trámites registrales. Porque, por ejemplo, dice la ley, pues sí, está muy bien, cuando uno vaya a constituir una cooperativa, si en 3 meses no hay respuesta por parte de la Administración, que ahora nunca la hay, o sea, 3 meses pasan y siguen sin registrarla, opera el silencio administrativo positivo. Eso está muy bien en la ley, pero tú vete a cualquier otro organismo diciendo, mire, yo la presenté hace 3 meses y a mí no me la han registrado. Esto dudo que en otro organismo esto nos lo admitan. Te dirá el funcionario de turno, a mí usted, mientras no me traiga la hojita de que se lo han inscrito en la cooperativa, yo a usted no le voy a dar, ni le voy a dar de alta en Seguridad Social, ni en... Bueno, hay trámites que sí se pueden hacer, pero muchos trámites seguro que nos los van a paralizar. Por tanto, vale que establezca el silencio positivo administrativo, pero en el día a día preferimos que tengamos ya el sellito de... No el sellito, perdón, la firma de que se ha registrado la cooperativa, y para eso lo que se necesitan más medios, pues más medios. Pero no se trata simplemente de hacer una ley y luego que no vaya acompañado de necesaria dotación de medios personales, económicos o lo que sea, para que sea una agilidad. Y yo creo que por mi parte nada más. Así que, Carmen. Gracias. Yo, por parte de las cooperativas de consumo, creo que voy a ser mucho más breve que ellos. Aparte, no sé si volver a repetir temas como los que han dicho ellos. Sí que puedo seguir con el tema del registro. Nosotros, en nuestro caso, en Uncuma, es que hemos tenido un problema que necesitábamos urgentemente un certificado digital. Yo creo que he sido como la gota malaya. Yo escribía todos los días al registro. Por favor, ¿me pueden mandar el certificado que me autorizan todos los días? Vamos, me lo dieron, pero yo creo que me lo dieron incluso antes de otras cosas que había registrado. Nuevo consejo rector, nuevo cambio de estatuto, todo eso me lo dejaron aparcado. Pero eso yo creo que era gota malaya. Yo iba todos los días mandando un email hasta que me lo concedieron. Pero creo que fue por eso, no por otro tema. Es cierto que tenemos un problema grandísimo con el registro y que sería bueno que funcionara mejor, porque si no es que también crear o incentivar a grupos a crear cooperativas cuando tienen ese tapón administrativo no nos viene nada bien. Cooperativas de consumo, es que estamos en tantos sectores y no están incluidos todos los sectores. Adiós, gracias, porque efectivamente, como ha explicado muy bien Fernando, nosotros no somos partidarios de que la ley ponga todas las clases de cooperativas que existen. ¿Por qué? Porque salen cooperativas nuevas, tipo de cooperativas, ¿y qué ocurre? No existen. Ejemplo, el cohousing. Las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas no están reguladas. La Unión Europea ha dicho que hay comunidades energéticas. La ley en España todavía no hay la transposición de la directiva. Se entiende que en España siempre tenemos las tradicionales cooperativas eléctricas, que con un pequeño cambio de modificación de estatuto, el IDAE y el Ministerio los están considerando que también pueden ser comunidades energéticas. Está funcionando bien, es decir, esa forma
Y ahora nos viene la Ley de Cooperativas de Madrid y pone las comunidades energéticas en 3 clases de cooperativas. Las cooperativas eléctricas de Madrid se han quedado como diciendo, espera un momento, ¿yo ahora dónde entro? ¿Qué soy? ¿Soy de consumo? ¿Soy de producción? ¿En qué clase me voy a incluir? Eso es una duda. Es decir, ¿qué hago? ¿Me voy rápido al registro y, al igual que tú, me voy rápido que me acepte que sigo siendo de consumo y aquí nos quedamos? ¿O el del registro va a empezar a analizar bien la ley y me va a decir, no, es que usted a lo mejor ya no es de consumo? Ahora, es decir, ahí se ha creado una duda tremenda, porque han querido regular quizás más de la cuenta. Por eso nosotros, por ejemplo, un consumo que tenemos, lo que es la alimentación, existen los supermercados ecológicos y ahora están muy en boga aquí en la Comunidad de Madrid. No aparecen y nos parece bien que no aparezcan. Es decir, no hay que decir las cooperativas de consumo en qué sectores están incluidas. La cooperativa de consumo en sí ya viene su definición de cooperativa de consumo. Es proveerte de bienes y servicios a los socios y a su unidad familiar. ¿Vale? Ya. No hay que decir en qué sectores, porque quizás llegamos al problema de que está creando la propia ley ya un problema. Dicho esto, es verdad que el cohousing sí era un problema en Madrid, en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras comunidades no era tanto un problema. Andalucía fue la primera que tuvo un cohousing. 1991, Cooperativa de los Milagros, que viene a ser Residencial Santa Clara. Cooperativa integral. ¿Vale? Bien. Otras comunidades autónomas, ¿cuál es tu fin al final? ¿Proveerte bienes y servicios? Vale, consumo. Madrid, creo que es, si no la única de las pocas, porque casi todas las comunidades eran o consumo o integrales o mixtas. Madrid, vivienda. Tenemos un buque insignia de cohousing, el segundo cohousing, que fue Travensol. Travensol construye, hace su cohousing, todo muy bien, y cuando va a contratar al fisio, al podólogo, le dicen, no, usted es una cooperativa de vivienda. ¿Una cooperativa de vivienda para qué necesita un podólogo? Es que una cooperativa de vivienda no necesita servicios de fisioterapeuta. Claro, se quedaron atados de pies y manos. Es verdad que ahora está muy en boga el cohousing, pero empezó hace muchos años. ¿Quiénes los que están teniendo esos problemas? Los que ya están en funcionamiento. Ellos, lo que es, por ejemplo, Travensol, justo esta mañana estaba yo hablando con ellos, dice, nosotros estamos contentos porque ya por lo menos en Madrid nos van a dejar ser de consumo y voy a poder contratar bien mis servicios. Pero no es que la ley tal cual nos tenía que mencionar. Dice, nosotros no queríamos que nos mencionara, nosotros lo que queríamos era que el registro entendiera que nosotros éramos de consumo. A lo que voy y a lo que yo creo que quiero centrar mi idea es que quizás no sea necesario tanto detalle de todos los tipos y clases de cooperativas que hay, porque cuando venga una nueva, ¿qué hacemos? Y cajón desastre tampoco, porque cajón desastre tampoco vale. Entonces, lo que hay que ver es un poco la clasificación que ya tenemos, y en la ley estatal se ve, hay una clasificación genérica, y ahí hay que interpretar y ver dónde entraría cada cooperativa, pero no entrar tanto en el detalle de tipo de cooperativa. Nosotros insistimos mucho en eso y desde la parte que nos afecta a nosotros como cooperativas consumidores es lo que queremos muy bien resaltar. Y en el tema de eléctricas vamos a tener también ese problema. Entendemos que las cooperativas eléctricas, como son para gestión de consumo de sus socios, van a seguir siendo de consumo. Lo entendemos así, lo queremos interpretar así. El registro, ya veremos cuando vayan las cooperativas a su modificación de estatuto, por dónde nos va a salir el funcionario de registro interpretando qué va a ser esa cooperativa. Crucemos los dedos y que no den problemas, porque pueden ser problemas los que se nos planteen a partir de ahora. Y lo que a nosotros nos ha sorprendido es tener el último borrador de la ley, un borrador que, bueno, pues decías va bien, y del último borrador a lo que se aprobó, cuando salió la ley oficial era como, perdona, ¿cuándo? Por ejemplo, el tema de las cooperativas de energía, eso no aparecía y es como, no es que a última hora, ya, va, un poquito de seriedad, estamos hablando de una ley, no estamos hablando de un artículo de prensa que a última hora viene uno, da su opinión y sale. Es decir, seamos serios, una ley tienen que ser gente experta, especialistas, juristas, como estuvieron en la escuela de cooperativas pidiendo opinión a los juristas. Eso entiendo yo que es una ley bien hecha y preguntando al sector. Si estaba, después de tantos años, trabajada
y vista con el sector. ¿Cómo vienen a última hora a poner transportes con tauromaquia? Y como digo, las nuevas cooperativas son una nueva cooperativa, venga, vamos a modificar la ley porque hay que incluirla. No sé, a lo mejor me da un poco por reírme, pero es así. Y lo de 1 euro el capital social, pues mira, yo creo que desde luego lo que es un cohousing con 1 euro no llega ni a la puerta. Porque para empezar tienen que pagar el terreno y la construcción de la vivienda, con lo cual creo que lo llevan un poco mal. Y por mi parte de consumo yo sería eso lo que diría. Y muchísimas gracias, Fernando, por la explicación que has dado de las novedades que han quedado muy claras, por lo menos para nosotros. Muy bien, muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones. Yo desde FECOMA, un poco por pseudoalusiones, voy a mencionar tres cosas en las que hemos peleado mucho en el marco de la elaboración de la ley, en las negociaciones con los distintos partidos políticos, bueno, en todos los foros en los que hemos podido intervenir. Una de ellas era precisamente esta discusión sobre la cantidad de clases cooperativas y la mención específica de determinados sectores vinculados a determinadas clases cooperativas. Creo que es un error, pero que también es verdad que responde a esa presión que ha habido en toda la negociación de los distintos grupos que han participado en las reuniones, en las ponencias asamblearias de la Asamblea de Madrid, etcétera, donde bueno, pues muchos grupos han ido allí a defender su terreno y los propios partidos políticos han tenido grupos de presión detrás de ellos para que se incluyeran cosas y se mencionaran cosas. De ahí sale, por ejemplo, un exceso de presencia de las cooperativas de artistas o un exceso de presencia a ultimísima hora, de las cooperativas de tauromaquia, que creo que haya 2, porque realmente en cooperativas solo están las pequeñas cuadrillas, porque los grandes toreros no trabajan con cooperativas de tauromaquia, con lo cual, vamos, no debe haber ni 2. Pero bueno, ha sido un empeño de un determinado partido que quería que estuviesen presentes por aquello de que los toros representan valores nacionales, supongo, ¿no? Y querían que estuviesen en la ley de cooperativas también esos valores. Bueno, pues ahí están. No tiene mayor incidencia tampoco porque, bueno, pues si las hay se constituirán, no creo que haya muchas, ni que vaya a haber nuevas siquiera. Pero ahí están. Por otro lado, pues corremos ese riesgo de que haya un exceso de clases de cooperativas, de tipos de cooperativas, que al final distorsionan el funcionamiento normal y acaba nadie entendiendo dónde tiene que estar una determinada iniciativa, ¿no? Ya hay dificultades entre que la gente entienda entre cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios, cooperativas de sectores, etcétera. Hay un cierto conflicto. Bueno, nosotros hemos defendido la máxima claridad y la máxima simplicidad en todo momento en esto. Hemos defendido a capa y espada un capital mínimo de 3.000 euros para las cooperativas. No ha habido manera. Recuerdo un domingo estar discutiendo toda la tarde desde mi casa con distintos grupos políticos este tema del capital mínimo. Toda la tarde. No os lo podéis imaginar. Argumentos de todo tipo, los que se han dado aquí, muchos más. El valor, los principios cooperativos, el principio de aportación, la responsabilidad, el compromiso del socio que supone el capital con la cooperativa. Todo eso se pierde si haces una aportación de 1 euro que puedes hacer un desembolso solo del 25%, de 0,25 céntimos, ¿vale? De 25 céntimos. Por lo tanto, hay un desapego del socio con la cooperativa en ese funcionamiento. Explico constantemente la diferencia entre las start-up y una cooperativa de trabajo, ¿no? La filosofía que hay detrás de cada una de ellas es completamente diferente. No tiene ninguna razón de ser. Y, sin embargo, nos han incorporado este criterio porque está en la ley de empresas innovadoras, ¿vale? Bueno, pues ya está ahí. No tienen ningún fundamento. Luego te autorizan a crearte con un euro para que cualquier iniciativa, decían, pueda funcionar como una cooperativa, cualquier iniciativa emprendedora. No tiene ningún sentido porque además luego la propia ley penaliza a través de los fondos de reserva si no tienes un capital menor a 3.000 euros. O sea, tienes que tener más dotación de fondo de reserva obligatorio. En el caso de disolución,
te penaliza la responsabilidad de los socios hasta el capital de 3.000 euros si tienes un capital inferior, etcétera. Con lo cual, realmente no tienen ni el más mínimo fundamento y resulta totalmente desaconsejable, porque, entre otras cosas, lo primero que ocurriría es que las cooperativas que se constituyan con esos capitales tan mínimos pierden el derecho a una subvención por aportación al capital, que es una de las cosas y de las grandes ventajas que tiene el constituir una cooperativa. O sea, que no tendría ningún fundamento. Pues hecho este argumento me dicen, hombre, nadie va a ser tan tonto de perder las subvenciones, por tanto, nadie constituirá con 1 euro. Digo, entonces, ¿por qué lo defiendes? ¿No? Para lo que sirve esa figura a veces es para hacer alguna trampa o algún modelo de cooperativa que no responde a principios de la economía social y luego nos llevamos la sorpresa y decimos, ¿has visto? Como has permitido hacer cooperativas de 1 euro, pues algún espabilado ha hecho una cooperativa. Vaya usted a saber para qué. Ha liado a un número de personas, vaya usted a saber para qué, y luego lo cuestiona. No tiene sentido hacer las cooperativas de 1 euro. ¿Qué sentido tiene? Que ninguno. Ya. Lo que hay que hacer es facilitar que se hagan cooperativas, eso sí. Porque cuando uno va a un gestor, ¿por qué cuando vienen nuevos emprendedores le dicen haz una sociedad limitada? Porque la sociedad limitada te la llevas en 10 días registrada. En cambio, un registro de cooperativas, y volvemos, y perdón que sea insistente con lo del registro de cooperativas, pasan 5 meses y no la tienes registrada, y así no podemos funcionar. Eso es como se facilita crear cooperativas, no poniendo un capital social de 1 euro, porque al final la va a utilizar uno para hacer algún tipo de fraude y luego nos vamos a sorprender de, ay, ¿por qué las has puesto de 1 euro? Que nadie de los que quiere realmente apuesta por el cooperativo va a hacer una cooperativa con 1 euro, es que no tiene ningún sentido. No. A mí no me han llamado a la puerta ninguno para decirme quiero hacer una cooperativa, pero que sea de 1 euro. No tiene sentido. La tercera cosa en la que hemos hecho mucho hincapié a lo largo de estos 2 últimos años especialmente ha sido en transmitir esta batalla por el funcionamiento correcto del registro de cooperativas, que ha sido pues, ciertamente un desastre organizativo interno de la propia Dirección General de Autónomos y Emprendimiento, ¿no?, que es la responsable del registro de cooperativas. Se han quedado sin personal, les ha costado mucho cubrir las plazas. En fin, ha sido y luego pues ha venido gente sin experiencia, sin conocimiento del sector ni de la ley y por tanto las interpretaciones que pueden hacer pues están muy complicadas, ¿no? Bueno, todo esto se lo hemos transmitido no solamente a los responsables del registro y al subdirector general del que depende el registro, sino incluso a la alta dirección de la Comunidad de Madrid. Lo hemos transmitido a la dirección del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el desastre que estaba siendo el registro, y lo hemos transmitido a todos los grupos parlamentarios, uno por uno, en entrevistas particulares, diciendo que las empresas cooperativas no pueden soportar el mal funcionamiento del registro, porque está afectando al desarrollo económico y, por tanto, la creación de riqueza y la creación de empleo en la Comunidad de Madrid. Y es un auténtico caos. Y esto es un problema administrativo de la Comunidad de Madrid que tienen que resolverlo. Como pueden resolver cualquier otro ámbito administrativo. Y, bueno, pues están en vías de resolución, por lo menos ya tienen personal, ya el personal está sacando cosas y se están, bueno, medio poniendo al día, pero hay todavía un cierto retraso y las dudas que tenemos es que esto no tenga un retroceso, porque los funcionarios se marchan del registro de cooperativas de Madrid porque tienen una dotación salarial, los puestos del registro, pues muy baja con respecto a otros puestos de la Administración y para los niveles que tiene, pues la gente se marcha. Y además, pues se viene un cierto caos con el tema de la renovación de estatutos, ¿no? Que aunque es verdad que la ley no obliga a tantos cambios, sí que es verdad que da muchas opciones para que la gente cambie y eso se aprovechará. Cada uno en su casa tendrá que reflexionar sobre lo que la ley le propone, las opciones que da. Desde el punto de vista financiero, creo que hay cosas que son interesantes, sobre todo para cooperativas de cierto tamaño, que pueden aprovechar ahí. No hemos hablado de la figura de las cooperativas mixtas también, que se ha incorporado y que permite la entrada de capital en las cooperativas. Podemos estar de acuerdo o no, por supuesto, es discutible. Desde el punto de vista de los principios cooperativos, pero es una oportunidad de financiación de inversiones que se puede aprovechar por muchas empresas cooperativas. Y bueno, y hay otras cosas, ¿no? Hay que desarrollar el tema de la nueva estructura del Fondo de Reserva Obligatorio,
y ha quedado en el tintero, cosas que no hemos dicho lo que ha quedado en el tintero. Ha quedado en el tintero, por ejemplo, la constitución del Consejo de Cooperativismo, que nosotros proponemos, además, que sea más general y que sea del ámbito de la economía social de la Comunidad de Madrid. Es una demanda que tenemos encima de la mesa, que no han querido. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid no quiere el Consejo ni de Economía Social ni de Cooperativismo, quiere mantener la mesa de la economía social que hay ahora, que prácticamente no se convoca. Se ha convocado una reunión hace poco, en los últimos yo creo que 4 años, y que no tenía ningún contenido ni ninguna decisión importante que tomar. Creemos que un consejo puede aunar las fuerzas de la economía social en Madrid, que es uno de los grandes objetivos que FECOMA persigue, tener la máxima unidad con todas las empresas y con todas las fórmulas de economía social que están actuando en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que tengamos una única voz y que podamos defenderla, esa voz, en el marco de un Consejo regional de economía social, y además también la creación de una Dirección General de Economía Social, como tienen prácticamente todas las comunidades autónomas, y que Madrid pues, se ha negado en las últimas legislaturas a tener una Dirección General de Economía Social, y se ha buscado cualquier nombre con tal de que no aparezca la economía social. Pero nosotros vamos a insistir en que eso tiene que estar y que se tiene que incorporar a la ley a través de un decreto o a través del mecanismo que corresponda. Vale, vamos a pasar la palabra entonces a… Bueno, muchas gracias a los ponentes, que es un gusto escucharos, y a FECOMA también por organizar el evento. Yo, respecto a lo del euro, no me engancharía mucho. O sea, es un tema muy simbólico, el recorrido que tiene es absolutamente nulo y limitado, y tampoco me fustigaría más de lo normal. Es decir, las sociedades de Grecia no estarán pegándose porque aparece un euro para crear una sociedad de innovación. O sea, bueno, es una cosa que tiene el recorrido que tiene, es puramente, pues no sé, mediático el símbolo, pero no dediquémosle mucho esfuerzo porque está claro que no tiene ningún recorrido, ni viabilidad económica. En cuanto quieres crear un modelo, quizás en el primer momento un euro, pero no sé, o sea, lo hemos debatido, hablado, no tiene más recorrido. No gastemos muchas energías en eso, que es, vamos, creo que nos han puesto ahí como una señal para debatir eso, que creo que no. Importante, creo, lo de las demandas del registro de cooperativas, o sea, que es una cosa que es que no puede pasar más de, no sé, digo, las elecciones, en cuanto sea a quien esté, es una demanda que tenemos que estar bien unidos para trasladarlo. El Consejo de Economía Social, pues bueno, yo creo que es otra demanda así colectiva que creo que es interesante. Si el cooperativismo había una línea roja clara del PP, bueno, parece que también, bueno, tratar de ablandarles a ver cómo sale a futuro. Y quizás también quedándome, o sea, siendo un poco contradictorio respecto al símbolo del euro, pues quedarme con otro símbolo que creo que sí que podemos tratar de utilizarlo, ¿no?, como sector, que es esta unanimidad, ¿no?, en respecto a la aprobación. Y ese símbolo yo creo que se me agarraría mucho para tratar de trasladar en todos los ámbitos, entiendo, en el ámbito local que nos toque, los 179 municipios y en el ámbito de Comunidad de Madrid, de que es un tema en el que hay consenso, que es una estrategia región. O sea, que la economía social y en concreto el cooperativismo es estrategia región, y así lo han trasladado en esa aprobación unánime, salvo un despistado, que siempre tiene que haberlo, que votó de 136, 135 fueron a favor, un despistado. Bueno, esto no nos quedemos con esa anécdota tampoco, ¿no? Pero sí que creo que es un elemento de agarrarnos y mostrarles, enfrentarles a todos los interlocutores que tengamos, ayuntamientos, entiendo, y Comunidad de Madrid, de que en esto no hay debate, pues pongámosle recursos, dinero, euros y función administrativa al registro. En ese símbolo me quedaría, más allá de que efectivamente la ley pues había que renovarla, pero habrá que darle más cosas para que tenga evolución, ¿no? Entonces, bueno, quedarnos con ese, yo pensaba de estrategia, que la economía social, el cooperativismo es estrategia región, y así nuestros responsables políticos lo han mostrado. Yo me agarraría a eso más que otra cosa. Y gracias. Fernando, Juanjo, José Carlos, Carmen, vuestras aportaciones muy interesantes que ponen el énfasis en aquello que es realmente importante para el movimiento cooperativo en la Comunidad de Madrid.
Esperamos que el desarrollo de la ley sea importante y que tenga un impacto positivo en la creación y en la consolidación de empresas, que es lo que nos importa, y en la creación de empleo y riqueza para la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente faro de la economía social, que será el próximo día 16 de mayo. Gracias.